Esta mesa la va a dirigir José María Mínguez, es director comercial de Seres. Y José María, lo dejo ya en tus manos. Muchas gracias. Bueno, si queréis, todos los que participáis en esta mesa, podéis ir pasando. Muchas gracias. Buenas tardes. Iniciamos ahora una interesante mesa de debate acerca del impacto en las empresas de la aplicación de la ley Crea y Crece. Y me acompañan hoy pues, Pascual Gómez, que es International Sales Manager de Unified Post, Lorena Figueiro, que es Account Executive de Pagero, Ronald Lozano, que es Engineering Legal Manager en SAGE, y Gregorio Aguirre, que es responsable de Administración General Global de Iberdrola. Muy bien, pues es un gusto agradecer mucho a ASET la presencia en este evento y la participación de todos ustedes. Me gustaría iniciar, antes de abrir el debate y de intercambiar ideas, lanzar una visión positiva acerca del impacto que va a tener las empresas la ley Crea y Crece, en el sentido de que, dada la propia naturaleza de la factura electrónica, realmente la factura electrónica para las empresas supone una gran oportunidad no solo de cumplir con la ley y de reducir la morosidad, sino de transformar la relación comercial con clientes y proveedores y simplificarla. La factura electrónica ya ha demostrado su valía en los años anteriores sin ninguna obligación que fuerce a las empresas a dar pasos en este sentido. El año pasado se intercambiaron 439 millones de facturas electrónicas en formatos estructurados en España, según el estudio de estado de la factura electrónica del grupo Seres. Y la razón es clara. La razón es clara porque, aparte de los beneficios y las ventajas que aporta en simplificación de procesos, ahorro de tiempo y coste, es fundamental que aporta la posibilidad de la relación de compra con proveedores y simplificar también la relación de venta con los clientes, intercambiando no solo facturas, que es una clave importante para el impacto que veremos ahora con los panelistas, no solo el intercambio de la información fiscal y obligatoriamente establecida en el reglamento, sino aquella información comercial que va a permitir enviar a nuestro cliente, a todos nuestros clientes, las facturas con la información de negocio que necesitan, y a los clientes, obviamente, procesarlas, validarlas y poderlas pagar en plazo, que es algo que también tiene como objetivo la ley. Así que no me demoro más, simplemente trasladar que el impacto positivo dependerá del momento en el que las empresas den el paso, porque obviamente si esperamos a la aprobación del Real Decreto en un momento de incertidumbre con un gobierno en funciones y a la consumación de las fechas, nos encontraremos que muchos de nuestros clientes y proveedores, las empresas, estarán haciendo cambios de última hora, y al hacer cambios de última hora pues se dificultarán las pruebas y el proyecto y el éxito estará en riesgo. Así que nuestra recomendación es iniciar el proyecto ya, estar preparado lo antes posible, cumplir con la obligación sin ningún tipo de trauma y traer el resultado al camino, obteniendo ya los beneficios y las ventajas y dando un paso más de la obligación legal, que siempre va a permitir, como decía, pues simplificar esa relación de compra-venta que es fundamental para el negocio. Entonces, ahora, sin más dilación, me gustaría iniciar con Gregorio, aparte de felicitaros por el premio, obviamente. Iberdrola conoce muy bien lo que es el tejido, el entramado empresarial, el ecosistema empresarial español, por todas las relaciones que tenéis y mantenéis con clientes y proveedores desde hace muchos años. ¿Pensáis que el ecosistema está preparado para una masificación como esta? Y sobre todo también orientamos la pregunta desde la experiencia que tenéis en emisión y recepción de facturas y todo lo que vosotros habéis avanzado, pues ¿qué entendéis que es ahora mismo las claves para poner esto en marcha y que el proceso sea exitoso? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está el tejido ahora? Bueno, yo aquí lo que quiero ser también a veces es prudente en nuestra respuesta, porque como empresa grande igual nuestra vida puede parecer más fácil que las de otros. Entonces, para nosotros, el ecosistema está muy bien. Ya hay un montón de proveedores de servicios que estáis hoy aquí, Seres, que nos ha atendido a nosotros mucho tiempo. Hay proveedores muy buenos en España y en España se ha demostrado que hay un ecosistema muy potente para avanzar con la factura electrónica, incluso cuando no hay obligación. Cuando digo que quiero ser prudente es que no me queda muy claro si esos dineros que nosotros necesitamos pedirle a nuestro controller para implantarlo y que para nosotros pueden ser fáciles de conseguir o unos importes, manejables, no son tan fáciles para otras empresas. Y en ese sentido, honestamente, no lo sé. ¿Vale? Pero sí que sé que al nivel en que nosotros estamos, como un centro de servicios compartidos que el grupo tiene en España para, al final, todas las facturas de Iberdrola en el mundo, menos en Brasil, vienen a España para su procesamiento. Pues estamos cómodos con el ecosistema, muy cómodos. Y vemos que hay un montón de
de proveedores españoles o instalados en España que nos han ayudado a internacionalizarnos fuera y que nos han llevado muy bien de la mano. El COVID, con sus desgracias, fue un muy buen detonante para avanzar. A nosotros la factura electrónica nos interesa como un departamento de gestión de cuentas a pagar, lógicamente, pero como he dicho antes en la recepción del premio, porque lógicamente pues nosotros somos una empresa muy comprometida con todo lo que pueda ser la transición energética, ¿no? Entonces, mi respuesta corta es sí, la cosa pinta bien. Ahora, no sabría decir si es para todo el mundo, y ahí lo que digáis los que estáis más al cabo de la calle. Pero en general sí. Y las experiencias que hemos tenido en el pasado, por ejemplo, con Seres para irnos a otros sitios, pues han funcionado bien. Ok, muchas gracias. Ronald, este cambio que tiene tanto calado para el negocio de las empresas, para sus procesos, y vosotros que desde el punto de vista del ERP estáis muy vinculados al core de negocio de la empresa, ¿cómo entiendes que afecta al ERP esta transformación vinculada a Cree y Crece? Bueno, aquí retomo lo que ha dicho Gregorio. Desde nuestro punto de vista partimos de una ventaja, de una posición ventajosa, y es que esto no es nuevo. Antes también lo ha comentado Albert, o sea, la suerte es que esto no es nuevo. Pero sí, y ya ha salido aquí, el reto que nosotros nos planteamos como RPs, y yo creo que todos, es la implantación en las pymes. En realidad es un doble reto, porque aquí nos enfrentamos a dos velocidades. Es, ¿qué les ofrecemos a las pymes? Que ni siquiera muchas de ellas tienen un circuito preparado para esto que se viene, no solamente por la factura electrónica, sino por la reglamentación que viene ampliando la ley antifraude con el reglamento del software. Entonces, muchas empresas, es que las pymes no están preparadas, ni siquiera sus circuitos administrativos están preparados. Entonces, ahí tenemos una velocidad. Y por el otro lado, tenemos una serie de empresas que ya están habituadas a trabajar con esto. Nos encontramos con una nueva infraestructura que vemos que nos va a ayudar, ¿vale? Tenemos que ver cómo sacar provecho y ventaja para las empresas que ya tienen esa historia detrás, para automatizar sus procesos todavía más, involucrar la parte de pagos y en la parte de facturación, que parece novedoso, pero realmente lo que hay detrás del reglamento de obligación de factura electrónica. Entonces ahí tenemos que ver a ellos qué les ofrecemos, ¿vale? Y repito que es la parte que más nos preocupa, es a las pymes, cómo conseguimos esa implantación en ellas, ¿vale? Tenemos que empezar no implantando la idea y el concepto de factura electrónica, sino empezar por la idea de mejorar tus procesos internos en el ámbito de facturación, que para muchos de los que estamos aquí dices, hombre, esto debería estar ya en marcha, pero no, realmente no es así, y ese es para nosotros el gran reto. Ok, muchas gracias. Esta pregunta es para Lorena, pero también para Pascual. ¿Cree que está vinculado a una tendencia general de internacionalización de la factura electrónica, de las obligaciones de factura electrónica, del reporting fiscal? Y esta experiencia de masificación ya la hemos pasado en otros países. ¿Cómo entendéis que deberían abordarlo las empresas que escuchan hablar de obligaciones, no solo en España, sino también en otros países en los que operan como multinacional? ¿Cuáles serían las claves? Hola, buenas tardes. Desde Paguero creemos que las empresas tendrían que abordar este proyecto como una oportunidad para volver sus procesos financieros más eficientes, como bien comentaste tú y también Gregorio. Ya hay empresas que lo llevan haciendo desde hace muchos años, ¿no? Sobre todo empresas con un ecosistema de facturas más complejo. También creemos que las empresas lo tendrían que ver como un mecanismo clave para el ahorro en la gestión de sus documentos de compraventa. Ahora hablamos de la factura, ¿no? Es el documento actual, el documento de referencia, a automatizar y a digitalizar, pero realmente no tardaremos en ver nuevas regulaciones que nos obliguen a automatizar otro tipo de documentos. Y por último, creo que también las empresas lo tendrían que ver como algo fundamental para homogeneizar sus procesos. Con esto lo que quiero decir es que hoy en día en las organizaciones siguen gestionando las facturas en papel, en PDF, en la menor parte de los casos en formato electrónico.
Y esto obliga a las mismas organizaciones a tener soluciones internas diferentes para poder procesarlas. Entonces yo me quedaría con 3 cosas, que una es la oportunidad para volverse más eficientes, un mecanismo clave para el ahorro en la gestión de documentos y finalmente para homogeneizar sus procesos internos. Muy bien, Lorena. ¿Y Pascual? Gracias, José María. Bueno, buenas tardes a todos. Quiero empezar, creo que ha dicho Ana Isabel que supuso la implementación del sí, supuso al principio un pequeño dolor, ¿no? Que luego ha ido evolucionando positivamente y creo que esa es la tesitura en la que se encuentran las empresas ahora mismo. Es una imposición, ha pasado de ser algo opcional a ser una obligación y ahora ya entramos en ciertos imperativos legales, se pueden incurrir en penalizaciones o multas, pero yo creo que detrás hay otra variante que es la de negocio puramente dicha. Es decir, ahora ya, al ser obligatorio, una vez entra en vigor la obligación, perdón que me está rascando con la barba, ahora mejor, una vez entra en vigor el requerimiento, si no se cumple dicho requerimiento, es que simplemente no se puede operar en ese mercado. Entonces hay una disrupción de negocio y eso lleva, no solo a problema operativo, sino también a un tema reputacional, tanto con proveedores y clientes. Entonces, nuestra recomendación desde Unified Post sería contar con una estrategia adecuada en lo que se refiere sobre todo a los datos. ¿Por qué? Estamos hablando de un entorno internacional y la empresa primero tiene que hacer esa introspección y entender en qué marco regulatorio se va a mover, conocer cuáles son sus datos maestros y si esos datos son acordes en los mercados en los que se va a ir operando, y luego también entender que hay un proyecto de implementación, de test, de mantenimiento y de control de cualquier tipo de solución que se ponga en marcha. Por tanto, hay que tener, pues por ponerle un nombre, esta estrategia de datos y nunca subestimar el tiempo que puede llevar la implementación de dichas estrategias. Al final parece que con esto de publicación, retraso, que estamos viendo, pues, ejemplo en Francia ahora, ¿no? Que tenemos un mínimo de 6 meses, parece que la cuestión se puede relajar, pero detrás, pues, como sabéis, pues todos los PDPs estamos realizando los entornos de test, entornos productivos, lo mismo en Polonia. Entonces, bueno, mi recomendación es tener una estrategia clara, realizar esa introspección y no dormirse. Muy bien, pues gracias. Gregorio, volviendo un poco a las empresas que tenéis también experiencia en otros países, ¿cuáles han sido las claves? Aunque luego abordaremos también la problemática, obviamente, de las pequeñas empresas, que es muy importante también porque por volumen son muy significativas en el cambio que hay que acometer, pero ¿qué variables consideráis importantes vosotros para realizar esta transformación? Aquí en España, también con la experiencia que habéis tenido internacional, pues de compliance en muchos otros países que también vertebran cambios parecidos. A nosotros nos ha venido muy bien tener un único proveedor que nos haya ayudado. Luego, porque estamos procesando en España, México, por ejemplo, donde el tema de la factura electrónica lleva mucho tiempo y además allí con un componente de que tienes 48 horas para rechazar o no la factura del proveedor, ¿no? Y estamos con Italia y estamos con Polonia. Desgraciadamente, lo único que ha sido homogéneo ha sido el proveedor, porque cada país se parece muy poco entre sí. Y sí que es verdad que apelar a... Y de nuevo, oye, pues si para nosotros es difícil que tenemos recursos, no me quiero imaginar para alguien con menos recursos. Entonces sí que parecería razonable pues una convergencia en las legislaciones. Igual converger con México difícil será, pero entre la Unión Europea sería más que deseable. Entonces, la clave, honradamente, es tomárselo en serio y con tiempo. Pero no te puedo decir, pues la solución es... Al día de hoy, también te tengo que decir que, por ejemplo, en España estamos al 50% con facturación electrónica. Por mucho que hemos incentivado a nuestros proveedores para que se sumaran al carro, ¿no? Entonces, bueno, es trabajoso. Y ya te digo, internacionalmente lo que aprendes es saber diferentes cosas en diferentes países, pero aprendiendo en cada caso. A nosotros nos genera un poco de inquietud el tema de la información a la Hacienda, aunque no tenga ninguna capacidad potestativa, en todo lo que pueda impactar con ley de morosidad, subvenciones, etcétera. O sea, tenemos un compromiso muy claro de cumplimiento de plazos por ESG y por muchas cosas. Pero al final parece que estás informando en varios sitios a la vez. Bueno,
entiendo que todo esto se irá arreglando, ¿no?, a lo largo del proceso. Pero vamos, desgraciadamente no te puedo decir, la clave siempre es esta. No, te diría, con tiempo y tomárselo en serio. Muy bien. Pues como yo comentaba antes, animar a que las empresas se lo tomen con tiempo, pero que vayan dando pasos, ¿no?, para ir iniciando el análisis, que también lo comentaba antes la compañera de Avon, y es fundamental en este proceso. Lorena, una pregunta también. ¿Somos conscientes de que vienen cambios que afectan a los receptores de facturas, a los compradores, que van a tener que comunicar ahora pues determinada información adicional para que los proveedores se la puedan incluir en las facturas y pagarlas? Pero desde el punto de vista de la emisión, que es una parte muy importante del proceso, y la obligación de emitir facturas electrónicas, ¿qué variables importantes consideras que hay que tener en consideración en esta parte del cambio? Mira, yo creo que cumplir con la regulación local, pero también creo que es muy importante prestarle atención a lo que está pasando fuera, tener una solución que sea una solución adaptable a los cambios, y también una solución escalable. Con respecto al compliance, sí que es cierto que nosotros, Pagero, cuando hablamos con las empresas, parece que ya no basta, ¿no?, con solo cumplir la regulación al 100%, sino que las empresas ya quieren ir un paso más allá y necesitan, ¿no?, que le ofrezcamos otros servicios de valor añadido, pues como puede ser el archivado digital o la firma digital, que eso sí va a estar regulado aquí en España por ley, validación de datos e incluso análisis de la información, ¿no? De la adaptabilidad, creo que es muy importante contar con un proveedor de servicios, porque lo que hemos visto en otros países es que las leyes cambian constantemente. Entonces, contar con un proveedor de servicios que cuando estos cambios sucedan puedan acompañar a tu empresa, ¿no?, pues en su estrategia digital, porque sí que es cierto que lo complejo no es cumplir con la ley hoy, o sea, el desafío que tienen las empresas realmente es cumplir con la ley a lo largo del tiempo cuando todos estos cambios suceden. Y con respecto a la escalabilidad, vemos que existen diferentes sistemas financieros que trabajan con diferentes formatos. Aquí en España va a haber 4 formatos establecidos por ley, pero si miramos a los formatos que trabaja la Unión Europea, por ejemplo, podemos ver el formato PEPL, no es el formato que se está barajando aquí en España en este momento, ¿no? Entonces, yo le invito a las empresas, ¿no?, a que hagan una reflexión, que sean estrategas, porque si tienen socios comerciales fuera, ellos van a necesitar de confiar en un partner que les pueda acompañar en toda esta transición digital, ¿no? Y ya por último, me gustaría puntualizar que una vez las empresas españolas utilicen la facturación electrónica para cumplir la ley local, ellas van a ver inmensos beneficios en utilizar la facturación electrónica aquí en España, que van a querer expandir esta solución a sus socios internacionales también. Ok, muchas gracias. Ronald, en este escenario de intercambio de facturas que realmente afecta pues, a las plataformas de intercambio de facturas, a la solución pública, ¿cómo entendéis vosotros que toda esta transformación afecta al archivo de las facturas, que obviamente pues, forma parte de las obligaciones legales, ¿no?, de los intervinientes en el proceso? En este aspecto, yo creo que el hecho de que la plataforma pública actúe como ese repositorio de factura nos abre un abanico de posibilidades, ¿vale? Si disasociamos lo que sería la parte del archivo en lo que es el almacenamiento, la copia física del fichero, ¿vale? Quizás una vez se resuelva si el repositorio puede ser válido como para cumplir la normativa, podemos entonces centrarnos desde nuestro punto de vista en la gestión del archivo, entendiendo el archivo como incluirle esa información adicional a ese fichero físico que nos permite tratarlo en nuestro sistema. Y ahí es donde nosotros tenemos el margen de mejora como empresas y nosotros como desarrolladores para ofrecer esa posibilidad de automatización. Es decir, olvidarnos del concepto del archivo físico y centrarnos en la recuperación de información, en el tratamiento de información, asociarla a ese fichero, por un lado.
Por otro lado, también esto nos da margen a que posiblemente, si lo miramos desde el punto de vista de emisores de factura, por ejemplo, las solicitudes de copia de factura es un proceso perfectamente que podemos eliminar la intervención de una persona incluso y ser totalmente automatizable. Ahí nos deja mucho margen de maniobra. Desde el punto de vista del receptor, como he dicho antes, todo lo que es captación de información, automatización del proceso realmente de archivo, olvidándonos del fichero físico, recuperar esa información, catalogarla, clasificarla y dotar de información a los sistemas de manera automatizada, sin intervención de personas, solamente para tratar esa información. Y creo que eso nos abre ahí una vía muy, muy buena. Motiva mucho esta parte. Muy bien, muy interesante. Pascual, te quería preguntar por algo que también es interesante y se ha comentado antes, ¿no? En las ponencias anteriores, en los paneles anteriores. Obviamente, esta obligación afecta principalmente al B2B, excluyendo el B2C de la obligación. ¿Y cuáles crees que son las claves? ¿Cómo entiendes tú que una empresa ha de convivir con toda su facturación? Porque al final tiene facturación B2G con la administración pública, o puede tenerla, tiene facturación B2C con el cliente o consumidor final, y tiene facturación B2B, que es la principalmente afectada en la ley Crea y Crece. ¿Cuáles crees tú que son las claves para la convivencia de toda esta facturación que constituye el elemento, el proceso completo? Volviendo a mi respuesta anterior, pues tener muy claro, ¿no?, ese entorno de datos en el que se van a mover a nivel internacional. También hay que tener en cuenta que en función del país donde van a estar, a lo mejor una empresa puede ser un grupo, una corporación global, pero actuar como pyme en ese mercado en particular. Son consideraciones que hay que tener. Vemos que la parte de B2G, bueno, al menos en Europa ya es algo que está ya calado. La parte de B2B, pues de aquí a 2028 sabemos que van a ir llegando diferentes mandatos, pues como estamos hablando ahora mismo de España, Polonia o Francia, viene Alemania, Rumanía, bueno, Rumanía antes, más tarde Alemania, Bélgica se ha retrasado, y luego la parte de B2C, que en España no ha impactado, pero bueno, vemos como en Italia sí, en Arabia Saudí también, y también tenemos el ejemplo de cómo se entrelazan la parte de invoicing y de e-reporting, porque en Francia se va a requerir un informe que vaya a incluir transacciones internacionales y pagos, bueno, y transacciones B2C que sean grabadas en suelo francés. Entonces vemos que al final la convivencia es obligatoria en los diferentes entornos, y las empresas, bueno, pues se enfrentan a esa tesitura de cómo organizar, ¿no? Cómo organizarse en eso. Ha comentado Gregorio del informe ESG, y es importante, como digo, volver a los datos, porque de la parte de Indirect Tax, el 40% de los datos que requiere el informe ESG se pueden sacar de Indirect Tax. O sea, es decir, no solo va a impactar al departamento fiscal, sino que afecta de manera tangencial y beneficia a toda la organización. Dicho esto, no se puede ser reactivo y esperar a que llegue el ordenamiento para ponerte en situación, porque bueno, pues, hay ciertas limitaciones para ello, sobre todo temporales y de esfuerzo, y tratando de ser asépticamente tecnológico, pues bueno, hay una parte es el build or buy o externalizar, ¿no? Creo que voy a pensar que externalizar es muy complicado, porque al final es un área muy sensible. Construir algo de cero, quizá para un país en concreto, sí pueda realizarse, pero el esfuerzo de mantenimiento y control que requiere a nivel internacional no es viable. Obviamente se puede hacer, pero los recursos que habría que invertir serían masivos. Entonces entramos en la tesitura de buy, y ahí pues habría varios escenarios. Uno sería contar con un ERP, que suele ser la opción. Los departamentos de IT suele ser la opción por defecto, ¿no? Que es al final con lo que tienen más contacto trabajando. Es una muy buena opción, suele ser más cara, más a medida. También depende por aspecto negativo, depende a lo mejor de los parches, digamos, que vayan a salir en cada país. Pero claro, si al final tú tienes consolidado el ERP a nivel de grupo, pues es una solución perfecta. Luego estamos, bueno, el espectro en el que estamos nosotros y las otras soluciones que están por aquí. Al final somos proveedores especializados en ese nicho que es facturación electrónica e e-reporting,
¿Qué aportamos? Aportamos pues, un conocimiento específico y una gestión duradera en el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no dependemos de que vaya a llegar algo para que nosotros nos vayamos a adaptar, sino que intentamos, bueno, posicionarnos de cara a futuro. Pues creo que en España ha sido muy interesante poder reunirnos con la agencia tributaria, con el Ministerio de Economía, con otros proveedores, pues para entender también cuáles son las ventajas y desventajas de implantar esta ley tan sensible. Y obviamente, bueno, pues tenemos un coste asociado y somos algo más genéricos, pero sí es verdad más escalables en ese aspecto. Okay. Y por último ya, los proveedores locales, que sí es verdad que ofrecen un nivel de especificación concreto en cada país, pero quizá no son soluciones escalables. Entonces yo lo que recomendaría es tener una solución con vistas a futuro que permita optimizar procesos y digamos, como, armonizar entre departamentos y que sea lo más escalable posible. Muy bien. Comentaban antes Iker Veraza y Alberto Redondo en su entrevista inicial que efectivamente pues este cambio va a contribuir mucho a la transformación digital en la relación entre empresas. Obviamente es Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En ese intercambio directo que va a haber ahora entre los sistemas de información, de la información estructurada, y donde también el comprador va a aprovechar la oportunidad para solicitar información adicional al proveedor, que obviamente pues, le facilita la relación comercial, ¿no? Y para optimizar todo ese proceso, y teniendo en cuenta, Lorena, Pascual, que hay una complejidad grande con respecto a la plataforma que utilizan los clientes, el formato que utilizan nuestros clientes, la información adicional que nos piden nuestros clientes. ¿Cómo veis el proyecto español de factura electrónica en relación con la interoperabilidad, que va a ser un factor clave precisamente para conseguir esta transformación? La interoperabilidad para Pagero la verdad es que es un aspecto crucial de nuestro negocio, el de ser una red abierta, y al final la interoperabilidad lo que le trae es inmensos beneficios pues a las empresas, sobre todo por dos razones principales. La primera es que cuando se da la interoperabilidad entre los operadores privados, las empresas tienen la libertad de escoger el operador que ellos creen que es más conveniente para su negocio, porque lo vemos muchas veces, ¿no? Que hay empresas que escogen un operador en concreto porque el cliente más grande que tienen trabaja con ese operador. Y otro beneficio que van a experimentar las empresas cuando se dé la interoperabilidad es que van a tener que dejar de trabajar igual con 10 operadores de facturación electrónica, porque tiene el cliente X que trabaja con este operador y otros tantos que trabajan con otros operadores. Entonces, con la interoperabilidad las empresas se van a ver enormemente beneficiadas. Y ya volviendo al borrador de la ley y al caso que tenemos aquí en España, bueno, pues habiendo también una plataforma pública que nos va a hacer el backup, ¿no? Porque sí que es cierto que se habla de unos tiempos para que los operadores privados creen estas conexiones de interoperabilidad, pues con esta plataforma pública ya la interoperabilidad se va a dar de facto, porque nos va a hacer el backup en caso que los operadores privados pues no acaben ejerciendo, ¿no? Y implementando lo que dice la ley. Pero bueno, otra cosa que me gustaría destacar es que yo creo que una vez más las empresas se tienen que sentar a analizar y analizar bien hasta dónde quieren llegar, porque hoy en día las empresas españolas tienen socios comerciales fuera, hay muchísima empresa en España que tiene entidades en el extranjero. Entonces yo creo que tienen que crear un plan estratégico a largo plazo y definir no solo cuando quieran buscar una solución de facturación electrónica, cubrir lo que va a pasar en España, sino definir a largo plazo lo que van a querer implementar, porque esto al final pues acaban teniendo muchísimo más ahorro cuando utilizan una única solución de facturación electrónica y bueno, creo que realmente sí que tienen que pensar lo que van a hacer de forma estratégica para así ver el beneficio a largo plazo de utilizar pues una solución de este tipo. Muy bien. ¿Y tú, Pascual, cuál es tu visión sobre esto? Pues bueno, la propia ley prevé el atacar la morosidad derivada muchas veces en esos desequilibrios comerciales
y creo que bueno, nos podemos identificar en ocasiones nosotros también en esa situación, porque bueno, si hay un mayor poder de negociación de un operador, pues siempre puede obligar a pasar por el aro, ¿no? Como, por decirlo de manera rápida, a operadores más pequeños. El que estemos obligados a entendernos, por así decirlo, va a facilitar las cosas. Como digo, estos meses han sido muy enriquecedores a nivel de entender qué quiere la agencia tributaria, qué quiere el ministerio, qué queremos nosotros. Y sobre todo, también desde otro lado, lo que me transmite a mí que exista la interoperabilidad como tal dentro de la ley es una confianza en los operadores privados, en que ya hay un ecosistema consolidado, firme, en el que la gran empresa ha encontrado una manera de realizar sus negocios a nivel internacional y bueno, con la seguridad y sobre todo con un tema tan sensible que es la facturación y procurement, etcétera, a nivel electrónico. Muy bien. Pues Ronald, mira, la última pregunta es para ti y vamos a centrarnos en las pymes, de acuerdo, que obviamente pues constituyen una mayoría amplísima de lo que es el tejido empresarial en España y que hay una preocupación y una sensibilidad especial por facilitarles este cambio porque no asuman costes innecesarios en su gestión. De ello creo que está principalmente motivada la aparición de la solución pública que no se contemplaba inicialmente para dar salida pues a los profesionales y muy pequeñas empresas que tienen dificultades en encontrar los beneficios que sin duda en una plataforma encontrarán las empresas medianas y grandes, por supuesto, y también algunas pequeñas. Y en ese sentido, desde el punto de vista de las pymes, ¿para qué variables o claves les recomiendas tú que ahora que es proceso de pensar, ¿no? ¿Cómo voy a cometer el cambio lo que no lo he hecho ya? ¿Cuáles son las claves que debería considerar una pyme para dar este paso y lanzarse y tener éxito también? Bien, así como pymes, aquí la recomendación es poner toda esta lista de claves que vamos a comentar ahora en un papel y crearnos un autodiagnóstico, ¿vale? Es decir, crear un autodiagnóstico que nos permita primero evaluar nuestro punto de partida, ¿vale? ¿Qué variables tengo que considerar? Bueno, las vamos a agrupar en dos, ¿vale? Un primer grupo de variables organizativas, es decir, tengo que evaluar mi organización desde el punto de vista del proceso, centrándome en el proceso de facturación, ¿vale? Teniendo en cuenta no solo el cambio que viene a raíz de la obligación de factura electrónica, sino enlazarlo, porque aunque sean proyectos que van por separado, desde el punto de vista de impacto en la pyme, hay que llevarlos muy sincronizados, y es la afectación de la implantación de un software certificado, ¿vale? Entonces, si analizamos esas dos normativas, entonces cogemos impactan en nuestro proceso de facturación, que es un proceso core, ¿vale? Pues empecemos allí. Desde el punto de vista personal, ¿vale? Empezando todas las personas que intervienen en ese flujo de facturación. En muchas pymes tenemos personas realizando facturas que no tienen los conocimientos necesarios para realmente facturar, ¿vale? Simplemente porque realizan el proceso de la entrega y dicen, pues mira, te entrego y facturo. Y muchas veces son los que introducen la información en el sistema, ¿vale? Entonces, identificar las personas que intervienen en ese proceso de facturación. En segundo lugar, una vez identificadas, si tienen los conocimientos necesarios. En tercer lugar, analizando el flujo de información necesario, si todo el mundo conoce los datos imprescindibles y mínimos para poder elaborar una factura. No desde el punto de vista de entrega al cliente, ¿vale? Sino desde el punto de vista de que ahí hay información para mi cliente, información para la administración e información para que pueda generarse esa factura de manera electrónica. Entonces, el conocimiento o la identificación de toda la información necesaria y si se conoce. Además, tenemos que incorporar la información del pago. Tenemos la información necesaria para que luego esos flujos de pago puedan salir de manera natural de mi proceso de facturación. Una vez tengo identificado eso, digo, vale, perfecto. Ahora, ya tengo identificado a las personas, tengo identificado mi proceso, tengo identificado la información. ¿Qué sistema estoy utilizando? ¿Estoy utilizando ya un software de facturación, por simplificarlo? Bien, estoy en un punto de partida más favorable, pero si no lo estoy utilizando, ¿quiere decir que estoy basando mi flujo de facturación en un circuito basado en el papel?
o en herramientas ofimáticas, que a la práctica es lo mismo, es decir, en un flujo totalmente manual. Entonces, aquí ya tengo que dar un paso más y es, tengo que buscar un sistema que se me adecue. Pero para los que ya tenemos un sistema, entonces la respuesta es, ¿este sistema está preparado para garantizar que no se pueda alterar la información? Que no pueda eliminar facturas, que pueda trazar la información desde un punto de vista inicial y final, que pueda asegurar esa trazabilidad desde el momento del documento anterior hasta el pago y la contabilización, es decir, una visión completa del flujo financiero relacionado con la factura. Si no tengo un sistema que permita eso, entonces tengo que buscar un sistema que lo permita. Todo esto lleva un tiempo necesario de aprendizaje, ¿vale? Y aquí entra la tercera variable, ¿vale? Que es el tiempo, ¿vale? Y ya ha salido aquí varias veces. Es decir, ahora es el momento para anticiparnos, porque el momento temporal no es la entrada en vigor, sino cuando creo que puedo estar preparado para que cuando realice este diagnóstico una segunda vez, el resultado sea favorable. Ok, pues muchísimas gracias. Con esta respuesta finalizamos este interesante panel sobre el impacto y las claves que deben considerar las empresas para obtener beneficios y minimizar riesgos en la transformación digital que se avecina con la implantación de Cree y Crece. Muchas gracias. Bien.